Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestros conceptos básicos sobre las relaciones. Previamente hemos visto algunos hechos, ¿verdad? O sea, que debe de cumplirse para que existan las relaciones o las tablas propiamente dichas, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de lo que es una relación, ¿verdad? En este caso, pues tenemos una tabla o una relación que se llama estudiante, ¿ya? En el cual pues nosotros tenemos su nombre, su número de DUI, su teléfono de casa, su dirección, su teléfono de oficina, su edad y un promedio, ya, o sea, de nota, o sea, que él lleva. Entonces, las tuplas son cada una de las líneas, o sea, que tiene nuestra relación o nuestra tabla, ¿no? Y los atributos son la primera o los encabezados de las columnas, o sea, que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, esta es una relación dentro de nuestro esquema. Luego, el esquema para una base de datos, ¿verdad? Un poco más formal, es esta, ¿no? En donde nosotros solamente tenemos el nombre de la relación, en este caso empleado, el conjunto de atributos, ya el nombre, el apellido 1, el apellido 2, documentos de identificación, ¿verdad? Su salario, eh, el IS, ¿verdad? Cuánto cotiza el IS, cuánto cotiza AFP, y así, ¿verdad? Departamento, localización de departamento, ¿verdad? Y el proyecto al cual está, o los proyectos en los cuales está trabajando, ¿no? Entonces, este es el esquema, ¿no? El esquema simplemente describe el nombre de la relación y el conjunto de atributos que tienen o que tiene esa relación, ¿verdad? Luego, hablamos del estado. El estado de una relación es una fotografía, ¿verdad? De la base de datos en un momento determinado. En este caso, pues tenemos eh, una tabla, ¿verdad? O una relación que se llama empleado, departamento, la localización de los departamentos, ¿verdad? El proyecto en el cual está trabajando, ¿verdad? Trabaja en y sus dependientes, ya que es un modelo que hemos visto en videos anteriores, ¿verdad? Entonces, esta es la fotografía, o sea, a un momento determinado de cómo está poblada la base de datos de proyectos, por ejemplo, ¿no? Que si se llamara de esa forma. Ahora veamos las restricciones, o sea, que se pueden aplicar dentro de una base de datos, ¿ya? Las restricciones o constraints, como las vamos a conocer cuando ya estemos creando la base de datos, ¿verdad? Son límites o limitantes, o sea, que nosotros ponemos al estado de una relación. Y lo que hacen es adicionar cierta semántica a nuestro modelo, ¿no? El dominio de la restricción, ¿verdad? Se va a denominar de esa manera, ¿verdad? Y los valores, ¿verdad? Del atributo deben de pertenecer al dominio asociado. Entonces quiere decir que no podemos separarnos o salirnos del conjunto de valores que hemos especificado o del dominio que ha sido especificado para el atributo en particular. La restricción not null, ya, o sea, que es una restricción que también podemos agregar a nuestros campos, ¿verdad? Es decir, no se admite ese campo si no se le agrega un dato. ¿Ya? Es un atributo que es requerido, ¿no? Entonces, también es un tipo de restricción que puede ser agregado a cada uno de los campos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de restricciones que son las restricciones de llave. Ya. Hemos dicho, ¿verdad?, que por definición todas las tuplas son únicas dentro de lo que es una relación. Normalmente, ¿verdad?, para identificar como única la tupla, entonces tenemos que agregar una llave primaria. Ya. La llave primaria establece ya, que el registro o que la tupla o que la línea es única y que no va a ser repetida. Algunos ejemplos que nos permiten no tener datos repetidos dentro de lo que es la base de datos es, por ejemplo, el número de DUI de una persona, el número de empleado dentro de lo que es una empresa, el número de carnet de estudiante dentro de lo que es la universidad o el código de la materia en la cual un estudiante está inscrito. Entonces, cada una de ellas, ¿verdad?, define o describe de manera única una tupla dentro de la respectiva relación en la cual debe estar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque frecuentemente, ¿verdad?, se requiere restringir, ya, no, por ejemplo, en el caso que teníamos anteriormente, donde el ID del ítem solamente lo habíamos definido como un string de 4, ya, muy probablemente
pues haya que hacer más restrictivo ese dominio, en el cual pues no puede ser cualquier conjunto de caracteres, sino que probablemente debe de ser el primero un carácter y los siguientes tres un código numérico, ¿ya? Desde 000 hasta 999, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos restringiendo mucho más el dominio que decir string de 4. ¿Ya? Dentro de estas llaves, o sea, que se crean, hay dos conceptos, o sea, que nosotros podemos o que vamos a tener que lidiar con ellos. Y son las llaves y las superllaves, ¿ya? Una llave es cuando un campo específico, ¿verdad?, logra identificar de manera única la tupla. En el caso que tenemos acá, vehículo, ya tiene dos, porque el número de motor y el número de chasis son los que van a identificar plenamente a ese motor. En cambio, en la segunda que tenemos ahí, ¿verdad?, que es persona, entonces está DUI. DUI es un campo único que logra identificar de manera única una tupla. Entonces, en el caso del vehículo tenemos una superllave, en la cual pues hay dos campos que describen una tupla. Y en el caso de persona, pues es un solo campo el que describe la tupla. Entonces, superllave cuando tenemos más de un campo y llave cuando solamente se hace a partir de un campo. Otra cuestión que hay que tener cuidado es lo siguiente. Por ejemplo, en persona nosotros podemos tener varios atributos que por sí solos pudieran identificar a la persona, en este caso, ¿no? El DUI es una de ellas, ¿verdad? El NIT es otra de ellas. El número de AFP, ya, o sea, que cada trabajador tiene también, ¿verdad? Es posible. Y el número del IS también es otro posible campo que puede identificar de manera única a una persona. En este caso estamos hablando de llaves candidatas, ¿ya? Entonces, de esas llaves candidatas, en este caso 4 que tenemos, ¿verdad? Vamos a seleccionar una, ¿ya? Cualquiera de ellas. Y las otras, pues se les van a llamar llaves candidatas, ¿no? Y normalmente en estas llaves candidatas nosotros lo que vamos a hacer es crear índices, porque también es posible hacer búsquedas por cada uno de esos campos, o sea, que nosotros hemos encontrado por ahí. La parte de restricciones de integridad, ¿verdad? O integridad referencial, que se le denomina dentro de lo que es el sistema gestor de base de datos, se refiere específicamente a las llaves foráneas. Es decir, cuando debe de existir primero algo para que luego exista un subconjunto de ese algo. Ya, las restricciones de integridad para una entidad, ¿verdad? Es que, por definición, ¿verdad? Una llave primaria no puede ser nula. Es decir, en el caso de la persona que nosotros habíamos visto en la relación anterior, pues el DUI debe de existir, ¿ya? Si en el caso es la llave primaria, ¿verdad? Luego, pues hemos dicho también, ¿verdad?, que esa llave primaria es la que me va a identificar la tupla. Entonces, la restricción de integridad referencial, ¿verdad?, se debe a que si no existe, por ejemplo, el producto, ¿verdad?, no pudiera existir una factura, por ejemplo, ¿no?, donde la factura se compone de diferentes productos que la organización vende, ¿no? Entonces, en la factura tiene que existir una referencia hacia la entidad producto, ¿verdad?, en la cual estemos 100% seguros que el tipo de producto existe dentro de nuestro stock, dentro de la organización, ¿verdad?, y dentro del sistema que estamos trabajando, ¿no? Entonces a eso se le llama una relación referenciada. Ejemplo, ¿verdad?, de ese modelo es este, ¿verdad?, donde tenemos un proveedor, ya que un proveedor puede tener o puede realizar varios pagos, ¿verdad?, para una mercadería, ¿verdad? Entonces, tenemos el ID de pago, ¿ya?, y la descripción, ¿verdad? Entonces, acá deberíamos de tener, ¿verdad?, en proveedor ID de pago, ¿ya? O sea, para que sepamos, o sea, qué pago pertenece a qué proveedor, ¿no? Entonces, si no existe el pago, ¿verdad? Entonces, perdón, si no existe el proveedor, no pueden existir los pagos y viceversa allá, ¿verdad?
el proveedor no puede existir o las ubicaciones no pueden existir si no existe primeramente el proveedor. Entonces, en este caso estamos hablando de una llave foránea, ¿no? En la cual la llave foránea es la llave primaria de esta entidad pagos que se encuentra ya ID pago, ¿verdad? Y en el caso de la ubicación, ¿verdad? La llave primaria es ID de la ubicación y pasa a ser una llave foránea a proveedor. Entonces, es así como se hace los diagramas, o sea, relacionales dentro de lo que es el modelo del sistema de gestión de base de datos. ¿Qué puede causar, verdad, violaciones a estas restricciones que nosotros hemos colocado a nuestro modelo, ¿no? Podemos insertar una tupla R, ¿verdad? Con una FK ilegal. Pues eso no debería de existir, ¿verdad? O sea, no pudiera agregar yo un producto que no existe en el stock de la empresa, ¿no? Entonces, eso podría ser una causa, ¿verdad? Entonces, eso dispara una alerta, ¿verdad? Dentro de lo que es la base de datos que estamos intentando insertar algo que no existe, ¿verdad? Se puede también, ¿verdad? Modificar la tupla R, ¿verdad? Para que tenga una FK ilegal, es decir, ya insertamos el producto, ¿verdad? Pero luego queremos modificar esa llave foránea, ¿verdad? Cosa que no debe de permitir el sistema gestor de base de datos, ¿no? O eliminar una tupla, ¿verdad? En R2, ¿verdad? Que tenga una llave primaria que está referenciada en alguna llave foránea de otra relación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, tampoco se podría hacer eso, o sea, no se puede borrar, ¿verdad? Porque ya existe un registro de ese ítem, ¿verdad? O de esa otra entidad. Ok, ¿cómo podemos forzar la integridad, ¿verdad? Referencial. Pues dos cosas, o sea, o rechazamos la operación, ¿verdad? Que se quiera hacer, ¿verdad? O en el caso, podemos decirle, ok, desea ingresar un producto, ¿verdad? En el caso que estemos intentando ingresar un producto que no existe, ¿verdad? Dentro de lo que es la tabla, básicamente, ¿verdad? Porque probablemente sea un producto nuevo, ¿ya? Entonces si no esté dentro de lo que es nuestra base de datos, ¿no? Entonces, pues le permitimos ya agregarlo, ¿ya? O pues eliminamos, ¿verdad? En el caso de que pues, vamos a borrar un producto de nuestro inventario, ¿verdad? Entonces, todos los registros en los cuales se ha hecho un pedido de ese producto, ¿verdad? Se pueden eliminar. Cosa que no es muy recomendable, ¿verdad? Pero es una forma también de poderlo hacer. Ya para finalizar, ¿verdad? Algunas formas que ustedes tienen, ¿verdad? Para corregir estas violaciones a las integridades referenciales son estas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes lo colocaron como que no debe de ser nulo el campo, ¿verdad? Entonces, preguntar al usuario, ¿verdad? Por algún valor válido, ¿verdad? O pues simplemente no dejar insertar nada, ¿verdad? Dentro de lo que es. Para la llave, ¿verdad? Podemos generar la llave nosotros, ¿verdad? Si es que el usuario pues no es muy experto y normalmente pues es el encargado de la base de datos, ¿verdad? Quien se encarga de generar los códigos de llaves primarias, ¿verdad? Para que no haya conflicto. Bueno, se están creando llaves. Lo mismo, ¿verdad? Para la integridad de entidad, pues se le pregunta, ¿verdad? Al usuario o se genera una llave, ¿verdad? Única para esto, ¿verdad? Y lo que habíamos hablado, ¿verdad? De la inserción de las llaves foráneas dentro de lo que son las relaciones, ¿verdad? Pues, o la permitimos, ¿verdad? Y eliminamos todo lo que está asociado a esta entidad, ¿verdad? Cosa que no es muy recomendable, ¿verdad? Sino que pues probablemente tendríamos que crear un historial para esto, ¿verdad? O un histórico para enviar esa información, ¿verdad? Y no perderla. O pues permitir, ¿verdad? O sea, que se inserte algo que no existe, ¿verdad? Como llave foránea, ¿verdad? Para luego poder hacer la actualización del producto que queremos insertar, ¿verdad? Bien, gracias por la atención prestada.